Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Extienden la indulgencia por todo el mes de noviembre para evitar aglomeraciones, especialmente en el Día de Muertos. Con la pandemia aún causando miles de muertos en todo el mundo, este año, el mes de noviembre, tendrá una mayor connotación. Es el tiempo que la Iglesia dedica a rezar especialmente por el descanso eterno de los difuntos. Este año, para evitar aglomeraciones en iglesias y cementerios y facilitar la devoción de los fieles, el Vaticano ha ampliado a todo el mes de noviembre la posibilidad de obtener la indulgencia plenaria reservada para la primera semana de noviembre y para la conmemoración de todos los fieles difuntos el 2 de noviembre. Es una gran manifestación de misericordia y piedad. La Iglesia muestra su maternidad poniendo a disposición medios para arreglar todas las deudas y consecuencias del pecado. La Penitenciaría Apostólica explica que los ancianos, los enfermos y aquellos que no puedan salir de casa podrán obtener la indulgencia plenaria uniéndose espiritualmente a todos los demás fieles, rezando alguna oración por los difuntos, con la intención de cumplir lo antes posible las tres condiciones habituales: confesarse, comulgar y rezar por las intenciones del Papa frente a una imagen de Jesús o de la Virgen María. La premio Nobel Leymah Gbowee explica al Papa el premio Sayeb sobre fraternidad humana. En 2019 nació el premio Sayeb, un galardón que lleva el nombre del fundador de Emiratos Árabes Unidos y que también tiene que ver con el Papa. Conmemora la cumbre de Abu Dhabi, en la que el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar firmaron el documento sobre la fraternidad humana. Los representantes de este galardón se han reunido con el Papa en el Vaticano. Están recogiendo candidaturas de personas comprometidas con la fraternidad humana. El ganador recibirá en febrero $1 millón. El Papa saludó a la premio Nobel Leymah Gbowee, que tuvo un papel decisivo para la paz en Liberia. También estaba el senegalés Adama Dieng, ex consejero de la ONU para la prevención del genocidio. El Papa les entregó la encíclica Fratelli Tutti, que sin duda inspirará también a futuros galardonados por este premio. Esta es la postura de la diócesis de Chalatenango, en El Salvador, sobre la militarización de fronteras. La diócesis del departamento de Chalatenango emitió su postura frente a la militarización de diversos puntos limítrofes entre El Salvador y Honduras, a través de una conferencia de prensa enfatizando que en torno a dicho tema existen distintas posturas donde cada uno de los partidos políticos han tenido sus propios criterios. El pasado 20 de octubre, el presidente Nayib Bukele ordenó al ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, que duplicara la presencia militar en puntos fronterizos del departamento, ya que, según el mandatario, en esos lugares se pretendía el paso de drogas y contrabando. Nosotros no venimos aquí a representar a ninguna asociación ni a ningún partido, sino que solamente la postura de la Iglesia católica, la diócesis de Chalatenango, y por eso están acá los sacerdotes de las zonas limítrofes. Ellos momento a momento están en contacto con la población de aquellos lugares. El líder religioso dijo que como iglesia están en toda la disposición de dialogar con las partes involucradas. Siempre estaríamos dispuestos a un diálogo con las autoridades civiles, con las militares, con la presidencia de la República, si fuera necesario, con la finalidad de que nuestros campesinos realicen los objetivos que siempre han realizado de cultivar la tierra. Estamos dispuestos a esto, a colaborar en un diálogo sereno, sin polarizaciones. Nosotros no vamos en esa línea. En ese sentido, el vicario de pastoral de la diócesis, padre Manuel Acosta, explicó que este no es un problema reciente. Sin embargo, debido a las condiciones de la pandemia, se ha afectado en mayor manera a los habitantes de los municipios aledaños. Que esta situación no es nueva. No es que se ha dado hoy con el Twitter que dio el presidente el 20 de octubre. No es nueva. Esto es muy antiguo. Esto viene desde que La Haya, como ya lo dijo Monseñor, dio el referéndum
limítrofe, el fallo limítrofe de los poblados. Desde entonces los campesinos, que todos hemos conocido, han vivido una situación crítica. Con el COVID-19, los hermanos campesinos profundizaron esta situación porque el tránsito se detuvo. Pues claro, una ley era militarizar y no permitir por el COVID, ¿verdad? Y ahora con este otro Twitter se ha profundizado aún más. Dichas declaraciones fueron respaldadas por un habitante de la zona limítrofe donde las comunidades se han visto afectadas por la problemática. Como ya lo dijeron, se viene trabajando desde antes del 2012, Comandos Unpul se acercó a esa zona. Como bien lo dijo Monseñor, a algunos les ha afectado y a otros no. En nuestro caso, la organización ha sido muy clave. En la zona alta, en San Ignacio y el centro, hay 2 directivas que están trabajando el tema fronterizo. Hay 2 organizaciones que se encargaron desde el 2012 con Comandos Unpul de organizar a la gente, de hacer censos, de ver quién tiene terrenos al otro lado de Honduras y qué cultivo va a hacer. Durante la conferencia, expresaron que no defienden a ningún lado, solamente buscan el desarrollo de las comunidades de la zona limítrofe entre ambos países. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy tenemos la comparación del reino de los cielos que hace Jesús, la cual dice que es como un granito de mostaza o como la levadura que se le pone a la masa para que se vuelva esponjante. Es hermoso ver cómo el Señor utiliza estas comparaciones para decirnos de que cuando ese reino de los cielos llegue a nuestro corazón, llegue a nuestra vida, va a crecer en nosotros de una forma extraordinaria, como ese granito de mostaza que hace crecer a un árbol grande y frondoso. Es interesante cuando el discípulo de Cristo se deja anonadar por la gracia del Señor y comienza a experimentar esa semilla del reino de Dios en su vida. Todo tiene sentido. Todo ahora tiene una nueva visión, un nuevo horizonte. Y es que ese reino de los cielos nos lleva a nosotros a volcarnos a servir a los demás, sobre todo a los más pobres, a los que sufren, a los enfermos, a aquellos que están marginados o que son presa de los sistemas que los esclavizan, como los capitalistas, gubernamentales, eclesiales, económicos, etc. Hoy el Señor nos invita a nosotros a que hagamos vida a ese reino, esa semilla que ha caído ya en nosotros en nuestro bautismo, y la demos a conocer a través de nuestros frutos a todos aquellos que están a nuestro alrededor, llevando esperanza, mostrando misericordia, llevando esa buena nueva de liberación a todos los hermanos que están a nuestro alrededor, sobre todo a los que sufren. Que así sea. En noticias de Estados Unidos, el presidente Donald Trump y su contrincante Biden redoblan presencia en estados clave. Trump regresó a Pensilvania este lunes a menos de una semana de visitar ese estado y tras la presencia de Biden en la misma entidad el fin de semana. El motivo de tanta atención sobre Pensilvania es sencillo. Es un estado péndulo donde Trump ganó en 2016 por un margen muy estrecho y donde la fórmula Obama-Biden obtuvo la victoria en 2008 y 2012 por más de 5 puntos. Por encima de eso, quien gane Pensilvania asegurará 20 votos del colegio electoral, una cuota necesaria si las elecciones son reñidas. Biden visitó el mismo estado de manera inesperada este lunes y se enfocó en su tema fuerte, el coronavirus y la gestión del presidente Donald Trump.
Él sugirió que los médicos estaban inflando las cifras. Fíjense, porque los médicos obtienen más dinero. ¿Qué diablos le pasa a este hombre? 1000 médicos y enfermeras han dado su vida tratando de salvar vidas. Trump, por su parte, le resta importancia y no solo critica a su contrincante, sino también a los medios. Hemos hecho un tremendo progreso con el virus chino, pero los medios de noticias falsas se niegan a hablar de esto cerca de la elección. COVID está siendo usado por ellos en total coordinación con el objetivo de cambiar nuestros grandiosos números de voto anticipado. Debería ser una violación de la ley electoral. A una semana de las elecciones, se estima que más de 60 millones de estadounidenses han emitido su voto, incluido el presidente Trump. El mandatario ha sido criticado tras los comentarios de su jefe de gabinete el fin de semana, quien aseguró que la Casa Blanca, y citamos, no va a controlar la pandemia, sino más bien se enfocará en las vacunas, las terapias y áreas de mitigación. Trump salió a la defensa este lunes. Estamos haciendo un trabajo fantástico, estamos absolutamente dando la vuelta a la esquina. Trump tiene planeado visitar 3 estados este martes y realizar más de 10 mítines dentro de las próximas 48 horas. Biden, por su parte, se concentrará en Georgia y el expresidente Barack Obama en el estado de Florida. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Les presentamos la editorial de la UCA titulada La emigración irregular, en la voz de su rector, el padre Andrew Oliva. La emigración irregular es un fenómeno provocado por la incapacidad de los países de ofrecer una vida digna y segura para todos sus ciudadanos. Cuando las personas no encuentran en el propio país los medios necesarios para mantener a sus familias, realizar sus sueños y sus aspiraciones, o no pueden sentirse seguros, toman la decisión de emigrar y buscar en otras partes lo que su país les niega. El Salvador es un claro ejemplo de un país que no ha sido capaz de ofrecer los medios de vida ni la seguridad necesaria a todos sus habitantes, obligando así a migrar a muchos de sus hijos e hijas hoy repartidos por todo el mundo. Migrar es siempre una decisión muy difícil. Dejar a la familia, comenzar la vida en un lugar desconocido, poner en riesgo la propia vida en el camino, pasar a ser una persona indocumentada a la que se le niegan sus derechos, no es nada fácil. Debemos estar conscientes que la gran mayoría de personas que toman la decisión de emigrar sin papeles lo hacen porque no encuentran una mejor alternativa para sus vidas y la de sus seres queridos. No son pocos los que han perdido la vida en el camino, como los 72 migrantes asesinados en Tamaulipas hace 10 años y muchos otros más que han sido víctimas de los grupos criminales organizados, de la trata de personas o del abuso de las mismas autoridades migratorias. Las enormes dificultades que ponen los países para evitar la migración contribuyen a que se den estas tragedias humanas y hacen que migrar de forma indocumentada sea cada vez más peligroso y riesgoso. En la actualidad, la crisis económica, consecuencia del erróneo abordaje de la pandemia del COVID-19, deja a miles de personas en la pobreza que deben ser atendidas debidamente para evitar que su única alternativa sea migrar y poner en riesgo sus vidas. En ellos debe pensar el Estado salvadoreño y para ellos debe ejecutar programas de protección social que les permita afrontar esta situación en su país natal. Como nos recuerda el Papa Francisco, son nuestros hermanos y hermanas. Debemos hacernos sus prójimos, asumiendo nuestra responsabilidad sobre el herido, que es el pueblo mismo y todos los pueblos de la tierra. Cuidemos la fragilidad de cada hombre, de cada mujer, de cada niño y de cada anciano con una actitud solidaria y atenta, la actitud de proximidad del buen samaritano. Ahora nos vamos a Sudamérica, donde nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, nos ha preparado un reportaje especial desde Lima, Perú, por lo que acontece en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA
y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. En el Perú ha disminuido mucho, gracias a Dios, pues las muertes, los contagiados, según el informe oficial, han fallecido durante toda la pandemia 34.197 personas y en las últimas 24 horas han fallecido 48 personas. Es un momento especial de ir disminuyendo estos contagios y estas muertes y le damos gracias a Dios y a los que están trabajando para disminuir este virus tan terrible, tan mortal. La Iglesia sigue trabajando con mucho interés para conseguir plantas de oxígeno, para que haya también bioseguridad. Por ejemplo, el Arzobispado de Arequipa ha ofrecido gratis a personal de salud implementos de bioseguridad. También en el Arzobispado de Cuzco se están dando cientos de bolsas de víveres a familias muy necesitadas. Y hablando ya de Cuzco, pues se nos comunica que a partir del 1 de noviembre, es decir, desde el domingo, se abre Machu Picchu, esa maravilla mundial, pero solamente se va a admitir un 30% de lo que era normal antes, y siempre con mucha prevención y con los protocolos ordinarios. Pero muy importante porque el Perú, y concretamente Cuzco, vive en gran parte del turismo. El gobierno ofrece un bono de 200 soles para niños menores de 2 años. Es poco, pero es una ayudita. Ojalá se incremente más porque las mamás tienen que alimentar a sus niñitos y tienen que hacerles crecer sanos. También queremos resaltar cómo en esta lucha de algunos partidos por vacar al presidente, hay 4 partidos, 4 bancadas que no aceptan esta vacancia porque es muy perjudicial para la estabilidad del Perú. Los templos se están preparando para que a mitad de noviembre se puedan ya abrir a nuestro público católico y también, lógicamente, los templos de otras denominaciones. La ley es para todos. También queremos resaltar cómo el Comité Pro Familia sigue invitándonos a todos a la campaña Un Rosario por la Vida y las Familias del Perú, que se va a transmitir por Facebook el próximo domingo a las 2:15 de la tarde. Un rosario por la vida y las familias del Perú. Pero ya desde ahora a rezar el rosario todos. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Expertos aseguran que los migrantes son los más vulnerables a la pandemia del COVID-19. Según las Naciones Unidas, desde 2018 se ha incrementado la migración de Centroamérica hacia México y Estados Unidos, algo que la Organización Internacional para las Migraciones atribuye a múltiples causas. Los conflictos sociales y políticos, la inseguridad alimentaria, las dificultades económicas, el cambio climático, la violencia en diferentes formas. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 ha puesto en mayor evidencia las deficiencias que los migrantes enfrentan. En el continente americano hay más de 70 millones de migrantes. Con millones de personas en movimiento, necesitamos coordinar mejor la respuesta de migración y salud y necesitamos distribuir los recursos y las capacidades disponibles. Por eso, la Organización Internacional para las Migraciones y la Organización Panamericana de la Salud firmaron un acuerdo de cooperación para facilitar la continuidad de los tratamientos y la atención sanitaria. Con este acuerdo, las dos agencias prevén un enfoque participativo
de los Estados miembros y otras partes interesadas relevantes para mejorar la salud de los migrantes y para no dejar a nadie atrás. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. El pasado 21 de octubre se celebró el Día de las Naciones Unidas con un impulso por la paz. Estimados amigos, celebramos el 75º aniversario de las Naciones Unidas en medio de una pandemia mundial. Nuestra misión fundacional es ahora más importante que nunca, para promover la dignidad humana, para proteger los derechos humanos, para garantizar el respeto del derecho internacional y salvar a la humanidad de la guerra. Al inicio de la pandemia hice un llamamiento a un alto el fuego mundial. En el mundo actual todos tenemos un enemigo común, el COVID-19. Ahora es el momento de dar un mayor impulso a la paz y lograr un alto el fuego mundial. El tiempo apremia. También debemos hacer las paces con nuestro planeta. La emergencia climática amenaza la vida misma. Debemos movilizar a todo el mundo para alcanzar la neutralidad de carbono, es decir, emisiones netas cero de gases de efecto invernadero para el año 2050. Un número creciente de países, ciudades y empresas ya se han comprometido a cumplir este objetivo. Debemos hacer más en todo el mundo para poner fin al sufrimiento humano causado por la pobreza, las desigualdades, el hambre y el odio, y luchar contra la discriminación por motivos de raza, religión, género o cualquier otra distinción. Durante los meses de la pandemia se ha producido un terrible aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas. Debemos aprovechar los logros alcanzados. Se está colaborando de manera extraordinaria a nivel mundial para conseguir una vacuna contra el COVID-19 segura, asequible y accesible para todos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos ofrecen un modelo inspirador para recuperarnos mejor. Nos enfrentamos a enormes desafíos. Gracias a la solidaridad y la cooperación mundiales podremos superarlos. Y ese es el sentido de las Naciones Unidas. En este aniversario pido a todas las personas que se unan. Las Naciones Unidas no solo están con ustedes. Como dice la Carta de las Naciones Unidas, nosotros, los pueblos, las personas somos la base y el corazón de la ONU. Defendamos juntos sus valores perdurables. Aprovechemos los logros alcanzados a lo largo de décadas. Hagamos realidad nuestra visión común de un mundo mejor para todas las personas. El obispo Wilton Gregory será el primer cardenal afroestadounidense de la historia. Los católicos en Estados Unidos tendrán su primer cardenal afroestadounidense el próximo mes. En un anuncio sorpresa este domingo desde su ventana con vista a la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco nombró a Wilton Gregory, el arzobispo de Washington, D.C., entre los nuevos 13 cardenales que irán al Vaticano. Oremos por los nuevos cardenales para que, confirmando su adhesión a Cristo, me ayuden en mi ministerio como obispo de Roma, por el bien de todo el santo pueblo fiel a Dios. Ahora Gregory, como cardenal, podrá votar para la nominación de un nuevo papa cuando cumpla 80 años. Originario de Chicago, el arzobispo no ha tenido miedo durante su carrera de meterse públicamente en temas potencialmente controvertidos. Por ejemplo, últimamente, cuando criticó a la policía de Minneapolis por la muerte de George Floyd, o cuando en junio los manifestantes fueron gaseados para dar paso a una sesión de fotos del presidente Trump en una iglesia frente a la Casa Blanca. Me parece desconcertante y irreprensible que cualquier edificio católico permite que se le use y manipule de manera tan atroz, de una manera que viole nuestros principios religiosos, que nos llaman a defender los derechos de todas las personas, incluso aquellas con las que no estamos de acuerdo. Su predecesor, el cardenal Donald DeWerle, renunció a su liderazgo de la arquidiócesis en 2018 después de ser acusado de encubrir abusos sexuales mientras se desempeñaba como obispo de Pittsburgh. Según los expertos, la elevación de Gregory es significativa para la Iglesia Católica en su conjunto, pero particularmente en Estados Unidos, porque históricamente los hombres afroestadounidenses habían sido excluidos sistemáticamente de los seminarios y órdenes religiosas de la nación. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Unámonos en oración con el Papa Francisco
por las mujeres en estancia de responsabilidad de la Iglesia. A ninguno lo bautizaron cura u obispo. A todos nosotros nos bautizaron como laicos. Laicos y laicas son protagonistas de la Iglesia. Hoy es especialmente necesario ampliar los espacios con presencia relevante femenina en la Iglesia. Y con presencia laical se entiende, pero subrayando lo femenino, porque las mujeres suelen ser dejadas de lado. Hemos de promover la integración de las mujeres en los lugares donde se toman las decisiones importantes. Recemos para que en virtud del bautismo los fieles laicos y las mujeres en una manera especial participen más en instancias de responsabilidad en la Iglesia, sin caer en los clericalismos que anulan el carisma laical. Y para el final del noticiero, les dejamos con el segmento El Minuto de San Óscar Romero. Que lo disfruten. El 28 de agosto de 1977, en su homilía, Monseñor Romero decía: queremos ser la voz de los que no tienen voz para gritar contra todo atropello contra los derechos humanos. De esta forma, Monseñor Romero se consagra como el profeta del pueblo, como la voz de los sin voz, ese pueblo que es marginado, ese pueblo que es oprimido. Hoy también nos llama a nosotros como bautizados a que seamos la voz de aquellas víctimas que sufren el desalojo, que sufren persecución, que sufren humillación en los diferentes ambientes sociopolíticos y eclesiales de nuestra sociedad. He viajado el mundo, pero siempre lo que extraño, no hay lugar como el hogar. Anhelo ver las caras de los que quiero más. No hay lugar como el hogar. Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón. No hay lugar como el hogar. No hay lugar tan dulce como el hogar. Día a día con el Papa Francisco. Es un espacio diario que destaca la noticia o mensaje principal del Papa para la Iglesia Universal. Sintonízanos todos los días y mantengamos de esta manera nuestra unidad eclesial junto al sucesor de Pedro. Día a día con el Papa es un programa de ABA Televisión. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Los invitamos a sintonizarnos los 7 días de la semana por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en las cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.